¿cómo están? Sean todos y todas bienvenidos a Chowtry Books, el canal donde siempre hablamos de libros. Sí, lo sé, de antemano tengo que pedir una disculpa porque sé que literalmente tengo un mes sin subir contenido ni en Curiosity ni en Chowtry y varias semanas sin tampoco subir publicaciones al Instagram ni a TikTok, pero es que de verdad les cuento que intentar ser buen estudiante y al mismo tiempo querer subir contenido a las redes sociales, porque es una de mis metas, no es nada fácil, pero aquí estoy echando el pleito, así que empecemos con el video de hoy. En el video de hoy les vengo a hablar de un libro que la verdad fue bastante importante durante un proceso que viví en una etapa de mi vida. Y es que hasta el título lo decía todo y fue justamente por eso que me llamó la atención. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Creo que muchos lo saben porque lo he mencionado, pero soy una persona creyente, cristiana, y pues obviamente como una adolescente cristiana no es nada fácil en base a todo lo que tengo que pasar por el tema de mi creencia y también muchas situaciones en la vida mía que no las veo de una manera normal. Y pues la verdad es que este libro me ayudó a entender muchas cosas y a resolver muchas dudas que tenía sobre el comportamiento de Dios. Cabe aclarar, a Dios nunca lo vamos a conocer por completo, pero sí hay ciertas cosas que nos van dando a entender más o menos cómo es el actuar de Dios, porque a veces pensamos que Dios actúa igual que nosotros los seres humanos y ahí es donde ocurre muchas veces la equivocación. Así que empecemos. Quiero aclarar que si no eres una persona creyente es totalmente respetable. Si te deseas leer el libro de igual manera, estás en todo tu derecho. Este libro no creo que tenga una etiqueta que diga que es solamente para cristiano, pero sí es cierto que obviamente si eres una persona creyente puede de que lo entiendas un poquito más y te ayude a aumentar tu fe en Dios. Este libro para mí fue bastante interesante. El título me llamó, como les dije, la atención desde que lo leí, porque creo que todo el tiempo hemos tenido muchas dudas sobre por qué Dios hace muchas cosas en tal situación y decimos, es que Señor, vamos a ver, tú eres el Dios de la justicia, tú eres el Dios del amor, tú eres el Dios de la bondad, ¿por qué permitiste eso? O por ejemplo, Señor, pero venga acá, si yo soy buena, si yo hago todo lo que tú me pides, ¿por qué permitiste aquello? Entonces es como que todo el tiempo hemos estado en conflicto con Dios de por qué su actuar, y el autor aquí nos brinda una respuesta. Esta puede ser pues no tan grata para algunos, pero sí nos ayuda un poco a saber quizás la manera en la que podemos sobrellevar esta situación de que cuando nos ocurran cosas que se supone son la voluntad del Señor, pero para nosotros como seres humanos no tienen sentido. Yo sé que a muchos de nosotros en nuestras vidas privadas nos han ocurrido ciertas cosas que nos han marcado, que nos han dolido, que nos han hecho cambiar como persona porque la situación fue extremadamente fuerte, pero de verdad yo pensaba que a mí me habían pasado cosas fuertes, pero cuando el autor puso varios ejemplos de situaciones en las que verdaderamente uno se queda preguntando, Señor, ¿por qué tú hiciste eso? Es que de verdad fueron ejemplos bastante fuertes de personas que de hecho eran muy creyentes en la fe. No digo que hayan personas que son más cristianas que otras, pero saben a lo que me refiero. Personas que tenían una comunión con el Señor bastante estrecha, que no eran personas cualquiera. Y saber que Dios actuó de esa manera, incluso siendo personas muy cercanas a su presencia, como que te deja como con la mente choqueada. Y de verdad es que los invito a leer esos ejemplos que él pone, creo que son en los primeros capítulos, y es ahí donde él comienza diciéndonos, aquí es donde podemos observar que van a haber muchas situaciones en las que lo que Dios haga no va a tener sentido, pero como lo más traumante, no sé si llamarlo así, de estas situaciones es que esas mismas situaciones hasta el día de hoy tampoco tienen respuestas, porque hay muchas cosas que Dios hace que, por ejemplo, en el momento, quizás en esa semana no te dice por qué las hizo, pero te enseña por qué, cuál fue su propósito con ellas, quizás una semana después. No, el autor dice, hay situaciones que te vas a encontrar en la vida en la que van a pasar cosas, tú vas a decir por qué Dios lo hiciste y Dios no te va a dar la respuesta ni ahora ni mañana y quizás hasta que Él no venga pronto. Entonces
Es muy importante, él dice, que los cristianos estemos mentalmente preparados para esto. No es fácil, pero sí es cierto que es importante para entender. Porque es que hay muchas cosas que van a pasar que literalmente Dios no te va a explicar el por qué las hizo. Y es que tenemos siempre que recordar que Dios nunca va a actuar al igual que nosotros los seres humanos. No solamente en nuestra vida cotidiana, sino también en las historias de la Biblia podemos encontrar muchas historias en las que aparecían decisiones que Dios había tomado con ciertas personas que quizás a nuestro entender como que no eran justas, viniendo del Dios de la justicia. Por ejemplo, esta historia no me la sé de memoria, pero creo que así sucedió, que fue que un hombre había fallecido porque hubo un momento en el que el arca del pacto como que iba a caer al suelo y él se adelantó corriendo para tomarla para que no cayera, ya que era algo sagrado. Pero ocurre que esta arca del pacto no podía ser tocada por nadie más que ciertas personas en específico de la iglesia del Señor. Y yo sé que muchas personas cuando leen esta historia dirán, pero a ver, explícame esto, no entiendo. Se supone que lo estoy haciendo justamente porque sé que es algo sagrado para ti, el Señor. Y es justamente una de estas historias en la Biblia en las que no se explica el por qué Dios actuó de esa manera. En otras historias sí los tenemos, por ejemplo, por qué Dios permitió que David le pasara eso, tal y tal cosa, por qué Dios permitió que a Gedeón, que se yo, ajá, me entienden, pero en esa historia no se explica, porque justamente también la Biblia no da muchos detalles de ello. Una de las cosas que aprendí a través de este libro es que el autor dice, el primer punto que tenemos que saber como cristianos es que no podemos ni juzgar ni cuestionar la decisión de Dios. Esto es sumamente difícil para nosotros que somos seres humanos, que estamos acostumbrados a quejarnos por la más estupidez. Imagínense cuando algo así de tal magnitud pueda llegar a ocurrir. Y es difícil, pero él dice, no debemos ni juzgar ni cuestionar. Recuerden que Dios es soberano, recuerden que Dios es Dios y nosotros somos seres humanos. Quien debe de pedir explicaciones quizás a nuestro actual es Él a nosotros, no nosotros a Él. Y esto a veces es un poco complicado de entender. A mí me costó, pero todavía lo estoy sobrellevando. Aunque eso que está sucediendo en ese momento en tu vida y que Dios está permitiendo puede que no tenga sentido, siempre recuerda que Dios tiene un propósito para todo. Lo que pasa es que Él no es como que lo anda revelando así por el estilo, y recordemos que el tiempo de Dios es perfecto, Él no se adelanta ni se atrasa y no anda con el apresuramiento que andamos nosotros como sociedad hoy en día de querer tener todas las respuestas en el momento, sino que Dios se encarga de que todo tenga su debido tiempo. Y también el autor se encarga de mostrar muchos ejemplos de situaciones en las que en el momento podría parecer algo loco lo que sucedió, pero vemos que años después todo eso que en el momento parecía tan loco, que en el momento parecía como tan Señor, ¿por qué lo permites?, como que comienza a tener sentido, las piezas de el rompecabezas comienzan a encajar y te das cuenta de que el propósito de Dios era algo maravilloso definitivamente. En tercer lugar es que, como dije al inicio, van a haber muchas cosas que no vamos a saber por qué Dios las permitió hasta que no estemos allá arriba en el cielo con Él. Los que son creyentes y que creen en la resurrección ya me entenderán. Y pues obviamente eso es muy lindo, vamos a tratar de llevar una vida buena con Dios en comunión para poder hacerles todas las preguntas que tenemos, pero les voy a dejar algo como reflexión cuando ciertas historias de la Biblia que nosotros leemos, como las que les comenté hace un momento, pues para nosotros no tienen sentido. Y es que yo estaba en una reunión en estos días y justamente se trató también el tema de ciertas acciones que Dios toma cuando Dios cumple de acuerdo a su voluntad y no a la de nosotros. Y yo recuerdo que ahí se comentaba que la Biblia no da a veces todos los detalles sobre cómo sucedió una historia, y puede que en el momento la persona, por ejemplo, que falleció en ese momento pueda que parezca un héroe delante de otras a las que Dios le permitió incluso muchas cosas aún comportándose mal. Pero tenemos que recordar que Dios todo lo ve, que Dios todo lo examina, y a veces esa persona que nosotros leemos en la Biblia quizás no estaba tan en comunión con Dios como nosotros pensábamos. Quizás fuera de ese capítulo su actuar no era el de una persona cristiana. Entonces eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Otro punto muy importante que tenemos que saber del actuar de Dios, yo siento que estoy dando una prédica aquí, es que no siempre lo que Dios está permitiendo que en nuestra vida pase es un castigo.
Yo sé que muchas veces a nosotros como cristianos, a mí me ha llegado a pasar que es que cuando algo no sucede, vamos directamente a decir, Señor, ¿qué fue lo que yo hice mal para yo merecer esto? Señor, yo sé que tú me estás castigando por yo haberme comportado así de tal manera en mi vida pasada. Señor, yo sé que merezco esto. No, no y no. De hecho, el mejor ejemplo de esto puede ser de hecho el personaje de Job, porque él hubo un momento en el que también pensó que Dios lo estaba castigando de cierta manera por todo lo que Dios le estaba haciendo pasar en el momento. Pero muchas veces Dios lo que tiene es un propósito de probar nuestra fe y de ver qué tanto confiamos en Él. Y es muy importante que tengamos esto en cuenta. No vean siempre cuando algo les sucede que es un castigo del Altísimo por ser pecadores. Lo somos y lo merecemos, pero no. A veces Dios simplemente necesita probarnos y pues obviamente a través de esa prueba sacar lo mejor de nosotros. Y siempre debemos estar claro que las recompensas del Señor son las mejores que hay, porque Dios no es como que te prueba y como que te dejé tirado ahí ya cansado, abatido de tanto luchar. No, ustedes más que nadie saben que después de que Dios te prueba, te pasa por el fuego, es una de las mejores recompensas porque tú estás totalmente reconstruido tanto a nivel interior, a nivel físico, o sea, todo. Y las bendiciones de Dios son infinitas. Entonces, creo que es una de las mejores cosas que tiene confiar en el Señor y en su proceso y no en nosotros mismos. Esta es una recomendación por si a ustedes les interesa leer un libro cristiano. A mí la verdad es que me ayudó mucho, me encantó. He leído opiniones muy contrarias a las mías, eso es para que vean, pero creo que de eso se trata, tener libertad de pensamiento. Me gustaría que si alguno de ustedes se lo leyera, pues me hiciera un comentario de qué les pareció el libro, qué aprendieron, si su punto de vista es igual que el mío. Yo recomiendo mucho este libro para todo tipo de personas, específicamente como de 13 años en adelante, porque creo que es la edad donde vas a tener verdadero como capacidad para poder entender mucho mejor el libro, ya que es la etapa cuando comenzamos a pasar por ciertas situaciones, porque estamos empezando quizás la adolescencia y pues ya me entienden, porque yo sé que hay muchos jóvenes, hay muchos adultos que tienen siempre la misma típica pregunta de pero si Dios es tan bueno y tan bondadoso, ¿por qué Dios permite el hambre en el mundo? ¿Por qué Dios permitió que a tal persona la mataran? ¿Por qué Dios permitió tal y tal cosa en mi vida? Porque si Él supuestamente me ama tanto, no me permite hacer tal y... Calma. Hay muchas cosas que, como les dije, no van a tener respuestas. Hay otras que sí tienen respuestas, solamente que a veces nos cuesta aceptarlas porque quizás no son las respuestas que nosotros queremos. Y es ahí donde entra que si eres cristiano o estás empezando a creer en Dios, tienes que saber que las cosas siempre van a ocurrir de acuerdo a su voluntad, no a la de nosotros. Que las cosas van a suceder porque Él las dictamina, no porque nosotros los queremos así. Así que ese es un punto muy importante a tomar en cuenta. Si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal y dale a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Dale like si te gustó, porque la verdad es que me ayudaría muchísimo, y comenta qué te parece este tema de que hay muchas situaciones en las que Dios actúa y nosotros como que no entendemos por qué actúa de cierta forma. Recuerda que esta es mi opinión sobre lo que me pareció el libro, porque recuerden, soy una persona creyente en Dios, porque tengo un punto de vista quizás diferente al tuyo. Respeto si quizás tú te leíste el libro y tu punto de vista es completamente diferente al mío. Recuerden que ahí está la diversidad de cuando lees también. Y creo que esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. No se olviden de seguirme en mis otras redes sociales, porque ahí también trato de subir contenido cada cierto tiempo, sobre todo en Instagram, que es donde subo más día a día por el tema de las historias. También en mi segundo canal, que se llama Curiosity, donde les hablo de curiosidades, datos interesantes, cosas que quizás ustedes no sabían, todo lo mismo en uno. Y pues yo creo que sí, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos.